así como al niño Héctor Pérez Morales, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, por un día. Al diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, presidente del Honorable Congreso del Estado. A la diputada Norma Padilla Velasco, presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad del Honorable Congreso del Estado. A la licenciada Marina Alfaro de Anda, directora general del DIF. De igual manera, damos nuevamente nuestro saludo y agradecimiento a todos los diputados integrantes de la 58ª legislatura estatal. Así como a los presidentes y presidentas municipales y a las presidentas del voluntariado de los DIF municipales y al público que nos acompaña. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. A continuación, procederemos a rendir los honores a la bandera y entonaremos el himno nacional mexicano, acompañados por la bandera de guerra del 29 Batallón de Infantería. Para tal efecto, pido a los compañeros diputados y diputadas y a todos los presentes ponerse de pie. Pueden sentarse.
Pueden sentarse. Agradecemos la participación de la escolta de las niñas y niños de la Escuela Secundaria Gustavo Alberto Vázquez Montes y de la banda de guerra del 29 Batallón de Infantería por habernos acompañado. Continuando con el orden del día, me permitiré dirigir un mensaje. Muy buenos días a todas y todos los asistentes a esta sesión del 19º Congreso Infantil. Saludo con gran respeto a los integrantes del presidio, a mis compañeras y compañeros que integramos esta sesión, a las autoridades que nos acompañan, familiares, amigos, público asistente y medios de comunicación aquí presentes. Hoy tenemos la dicha de formar parte del 19º Congreso Infantil, hecho que nos debe llenar de orgullo porque hacemos uso de este espacio para expresar nuestras ideas respecto de los temas que a la niñez y a la adolescencia nos interesa en la actualidad, por lo cual agradecemos a los legisladores integrantes de la 58ª Legislatura Estatal y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del DIF estatal, así como a los DIF municipales, el esfuerzo conjunto para que año con año tenga lugar esta importante sesión para todos nosotros. Asistimos con gran alegría y gran entusiasmo porque es un espacio de participación democrática, ya que como niñas, niños y adolescentes tenemos el derecho de participación y libre expresión de las opiniones en las decisiones familiares, escolares y comunitarias. En este Congreso Infantil se cuenta con la representación de los 10 ayuntamientos del Estado, estando así todas las regiones de la entidad representadas, al igual que sucede con los diputados. Así como ustedes hacen que sus voces sean escuchadas en tribuna, hoy hacemos lo propio para compartir con ustedes nuestras ideas sobre los temas que nos rodean e interactúan en la sociedad. Día a día vemos que el maltrato, el abuso infantil y adolescente sigue siendo una conducta lamentable de la actualidad. Todos debemos ocuparnos porque atenta contra nuestros desarrollos. Hoy que están reunidos los tres poderes del Estado y a los órdenes del gobierno de la entidad, les decimos no a la violencia y al abuso infantil. Las niñas, niños y adolescentes queremos vivir y desarrollarnos en espacios donde podamos ejercer plenamente nuestros derechos, que se nos respeten y nos tomen en cuenta en las decisiones que toman los adultos. Queremos una sociedad incluyente en la cual se ponderen los intereses de todos y no de unos cuantos. Por ello considero importante que se fortalezca este tipo de espacios de expresión, que a las niñas, niños y adolescentes se nos garantice una adecuada participación infantil, ya que esto resulta esencial para nuestro desarrollo, siendo que constituye un proceso de aprendizaje democrático de nuestras relaciones con la sociedad, así como por la importancia misma de la expresión de nuestros intereses, preocupaciones, deseos y como una herramienta de protección. No perdamos de vista nunca que las niñas, niños y adolescentes siempre seremos el futuro de toda sociedad. La forma en que nos eduquen siempre tendrá sus efectos en el futuro. Tanto ustedes como nosotros queremos un futuro prominente, en el cual se desvanezcan las barreras sociales o marginales que existen en la actualidad y que no permiten el desarrollo armónico de todos los que participamos en la sociedad. Por lo cual invito a todos a que vivamos y aprendamos a relacionarnos entre pares,
la familia, la escuela y la comunidad. Una vez logrado esto, podemos decir que tenemos un nivel de vida óptimo, en el cual exista pleno respeto a los derechos de todos los que vivimos en la sociedad. Es cuanto, muchas gracias. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se le concederá el uso de la palabra a 4 niñas, niños y adolescentes diputados por un día, quienes nos hablarán sobre el tema Mi derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal contra la trata de personas. En primer lugar, se le concede el uso de la palabra a la diputada Cristina Fernanda Morales Echeverría. Mi derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal contra la trata de personas. Buenas tardes a las autoridades que nos acompañan y al público en general. Mi nombre es Cristina Fernanda Morales Echeverría. Represento las voces de las niñas, niños y adolescentes de los centros de asistencia social. Para nosotros, la discriminación, la violencia y la trata de personas es hacer menos a una persona por cómo piensa, por su apariencia física, por su discapacidad, su sexo, sus ideas políticas y religiosas, su orientación sexual o porque no piensa igual que nosotros. La violencia es agredir a una persona física, verbal o sexualmente a través de cachetadas o amenazas. A veces se hace por quedar bien con un amigo o un grupo. Violencia es cuando nos pegan y después nos amenazan para que no lo digamos. La trata de personas es usar o vender a alguien por medio de engaños, de manera obligada o en contra de su voluntad, para vender sus órganos o abusar sexualmente. También lo hacen por medio de redes sociales, utilizando fotos falsas para engañarte. A las niñas y mujeres les quitan la voluntad y la libertad para poderlas prostituir. La trata es vender a una persona, pero esa persona vendida no obtiene nada a cambio, ni ningún beneficio de dinero. Nosotros hemos vivido y visto la discriminación en las escuelas, por medio del rechazo por nuestro físico o por alguna discapacidad, o en que la escuela me digan, tú no puedes, o por ejemplo, cuando unos compañeros le llamaban coca a un niño por el color de su piel. En ocasiones hay violencia por parte de los niños más grandes hacia los más pequeños. A otros les dicen 4 ojos por su necesidad de usar lentes. Vemos y vivimos la violencia desde nuestros centros, en combinación con la discriminación y el bullying. La mayoría de nuestros compañeros que participamos en la mesa comentamos que en nuestras casas también vivimos la violencia a través de nuestros papás, hermanos y abuelos, porque tomaban o se drogaban. Por eso, varios estamos en un centro de asistencia social. La violencia la vemos en la calle, por medio de videojuegos, en los que vemos sangre y golpes. Y en la televisión, por ejemplo, en las noticias sale mucho de los feminicidios. Hemos visto la trata de personas, conociendo a niños que son obligados a trabajar por sus propios familiares, vendiendo mangos, pidiendo limosna, trabajando en el campo y quitándoles después el dinero o amenazándolos por no traer dinero a casa. También hemos sabido de algunas personas que venden a los bebés para quitarles sus órganos o se los venden a parejas que no pueden tener hijos. Nosotros proponemos que para prevenir la discriminación, la violencia y la trata de personas, se deben hacer talleres, foros, conferencias y llevarlas a las escuelas, pero que también se incluya a los padres y a la población en general, que pongan tanto a los niños como a los padres a razonar.
mandar citar de las escuelas a los padres para que acudan a las pláticas, que se haga una campaña para saber más y poder acabar con esos problemas. Para las personas que ya vivieron violencia o abuso, proponemos talleres psicológicos para que no se queden con esos pensamientos y no se queden con esos pensamientos y no sigan con esa cadena de violencia y discriminación. Que aprendan a vivir con eso y no se venguen con sus hijos, que quienes ya lo vivieron puedan ayudar a las personas que lo están viviendo, que los atiendan psicológicamente para que se elimine el pensamiento de suicidio. Finalmente, proponemos que haya actividades deportivas para las niñas, niños y adolescentes de los centros de asistencia social, para poder distraernos y convivir con más compañeros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Eduardo David Celestino de Jesús. Mi derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal contra la trata de personas. Buenas tardes al presidium que nos acompaña, autoridades, público en general. Mi nombre es Eduardo David Celestino de Jesús. Soy de Iguala de la Independencia, del estado de Guerrero, y vengo en representación de las hijas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes del estado de Colima. Para nosotros la discriminación es cuando una persona te dice cosas como negro, enano, gordo, chaparro, y los demás también se ríen. Ocasiona que te sientas humillado. La violencia es cuando ofendes a alguien, cuando le pegas, cuando un niño está empujando a otro, cuando una persona se aprovecha de otra y la golpea. A estos niños se les tiene que defender, decirles que no les digan así. La trata de personas la podemos encontrar en diferentes formas. Trabajo infantil, tráfico de órganos, tráfico de personas menores de edad, turismo, prostitución. Una situación principal para que se dé la trata de personas es la pobreza de las familias. Muchos niños y niñas que han sido explorados sexualmente, primero fueron violentados al interior de su familia. La trata de personas, por ejemplo, es cuando un señor quiere robar a una niña para vender sus órganos. En el Foro por la Inclusión, en el que participé dentro de la mesa de hijos de padres y madres jornaleros agrícolas migrantes, compartimos cómo hemos vivido la discriminación y la violencia. Por ejemplo, cuando no nos dejan jugar, cuando nos dicen negro, moreno, güero, esta sea, o cuando alguien está discapacitado, cuando nos caemos y se burlan de nosotros, cuando nos empujan y pegan, nos muerden y nos hacen daño o nos jalan el pelo, cuando nos maltratan, cuando peleamos en la escuela o se aprovechan de un niño. Como niñas y niños trabajadores creemos que el trabajo infantil no es malo porque nos ayuda a formarnos, pero sobre todo a poder ayudar a nuestras familias con lo poco que nosotros podemos aportar. La mayoría trabajamos al lado o en campaña con un familiar. En ocasiones los niños trabajamos para no estar en la casa sin hacer nada, por lo que nos ponemos a trabajar para aprovechar nuestro tiempo libre. Aunque hay otros niños a quienes si se los llevan a la fuerza, los amarran y los suben a las camionetas. A algunos otros no les pagan el dinero, se los dan a sus papás, o a veces no les pagan completo, les retardan el pago y se les olvida. Algunos niños comentaron que han cargado arpillas de tomate y luego les duele la espalda y no les pagan lo mismo que a los adultos. En nuestra mesa comentamos ejemplos de cómo hemos sido víctimas de discriminación porque no tenemos a nuestros padres para que nos
defiendan porque falleció, o que los dueños de las huertas abusan con el salario al no pagar lo justo, al discriminarnos por nuestra forma de vestir, al llamarnos indios pobretones. Todos tenemos diferentes necesidades o carencias que se aprovechan para tener un beneficio propio sin importarles si nos dañan. Invitamos a todos a que no se queden callados, poner alto, denuncien y digan ¡basta el trabajo infantil! Nosotros, para prevenir la discriminación y la violencia, proponemos confirmar en los papás, en lugar de que a un niño lo regañen feo, que le hablen bien, el diálogo. Cuando dos niños se estén peleando, decirle a un padre de familia o maestro que los separe. Si están en la calle, hay que decirle a la autoridad más cercana para que los pueda detener, para que no sigan peleando. Hacer campañas en calles y escuelas para que las personas agresoras o víctimas se den cuenta que todos somos iguales, sin diferencias, y que la violencia o discriminación es mala. Dar pláticas para conocer los derechos de los niños y darles material informativo para que conozcan sus derechos y puedan tener una mejor vida. Hacer un comercial para radio y televisión donde se hable de nuestros derechos y de cómo evitar la violencia hacia las otras personas. Que las autoridades den a conocer este tema en todos los medios de comunicación para llegar a más gente y ayudarlos si tienen algún problema. Organizar actividades recreativas en escuelas o colonias como obras de teatro y talleres para informar sobre los tipos de violencia. Hacer folletos, dar pláticas con papás sobre cómo prevenir la violencia y de cómo educarnos con amor y disciplina. Invito a todos los papás que pasen más tiempo con sus hijos, que trabajen menos y dediquen más tiempo a sus familias. Los niños ya estamos cansados de que nos discriminen y violenten. Por eso los invitamos a que no se queden callados y hablen con las autoridades para evitar esta situación. Llamar al DIF estatal Colima o llamar al 911. Lo que proponemos es que nos respeten. Gracias por su atención. Es cuando, diputado presidente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Itzel Tiaeb Pascual Barragán. Buenas tardes al presidium que nos acompaña, autoridades y público en general. Es un orgullo para mí dirigirme a ustedes en esta ocasión como diputada infantil. Sean bienvenidos y bienvenidas autoridades estatales, municipales y educativas a esta sesión del Congreso Infantil, niños y niñas, gobernador, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, diputadas y diputados por un día. Mi nombre es Itzel Yaé Pascual Barragán, estudio el 6º grado de primaria, represento a las niñas y a los niños con algún tipo de discapacidad y que participamos opinando sobre el tema Mi derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal contra la trata de personas.
Hoy quiero expresar y analizar todas las dificultades que una niña como yo nos enfrentamos día a día para poder lograr nuestras metas. Metas que los niños con necesidades especiales debemos de sortear tan solo con el simple hecho de asistir a la escuela en silla de ruedas. En el Foro por la Inclusión, donde participamos niños y niñas, en la mesa de discapacidad, opinamos que la discriminación es el rechazo o la exclusión a una persona por su color de piel, sexo, ideología, nivel económico o religión. Por ejemplo, cuando un niño no deja jugar fútbol a una niña por ser mujer. La violencia es el maltrato físico, psicológico o emocional derivado del motivo de la discriminación. Otra niña nos comentó que en su escuela un compañero le decía que es tonta. Por trata de personas entendemos que es una forma de abusar de las personas. Cuando se vende el cuerpo de alguien para extraer los órganos o para vender a la persona como esclavo o ganar dinero a costa de las niñas que ponen a bailar o se casan con ellas. Quiero compartirles las experiencias de los niños y las niñas con discapacidad que hemos vivido la violencia. Por ejemplo, una compañera con discapacidad auditiva nos comentó, nosotros hemos vivido la discriminación y la violencia, como cuando una niña no nos deja jugar con ella. Hay un grupo de oyentes y un grupo de personas sordas. Nos gustaría que fueran una comunicación única. Otra compañera nos contó que cuando su papá perdió la vista de chiquito, la gente le empezó a discriminar. Incluso le llegaron a quitar la ropa para envolver a un niño que iba a nacer, para que no naciera igual que él, ciego. Una niña que estaba en silla de ruedas comentó que le hacían burla y le decían que nunca iba a poder caminar. En la escuela hay una niña que le decían 4 ojos por tener lentes. Hay una niña que ha sido discriminada por tener una discapacidad auditiva y la rechazaban, pero la maestra ha ido concientizando a los compañeros para que la traten bien. Sabemos que a muchas niñas en sus casas les pegan, y un compañero de esta mesa compartió que en su casa se pelean sus papás, y a eso a él no le gusta, le duele la cabeza. Hay mucha violencia diferente y a nosotros eso no nos gusta. Me siento afortunada de pertenecer al 7.4% de la población estatal con algún tipo de discapacidad, los cuales también tenemos derecho como todos. Todos disfrutamos transitar libres y seguros por nuestras calles, caminos y carreteras. ¿Por qué nos limita a disfrutar de este derecho? Eso también es una forma de discriminación. Lamentablemente, las banquetas, cocheras y calles están en pésimas condiciones, sin olvidar los postes de luz y teléfono que las invaden. Desafortunadamente, nuestras sillas son amplias y el espacio en algunos lugares es tan reducido que debemos de bajarnos al empedrado, exponiendo nuestra integridad física. Es una lástima, es fatal para mi persona, ya que padezco de osteogénesis imperfecta y con tan solo un movimiento brusco puedo lograr fracturarme y al romperme un hueso implica una recuperación de 6 semanas. Además, sin olvidar los changarros establecidos afuera de los domicilios particulares, obstruyendo el libre tránsito con sus carretones, sillas y mesas. Esto no lo digo solo por mí, sino también por las personas de la tercera edad y las mamás que llevan a sus hijos en carriolas. La verdad es un peligro, y perdón, pero no se vale obstruir el libre tránsito por lugares que se supone deberían ser seguros para todos. Sé de compañeros que no tienen la oportunidad de asistir a la escuela, no por su discapacidad, sino por las condiciones que se encuentran las colonias para su traslado. Esto no es un reclamo, solo deseo que tomen conciencia de lo que nos afecta a las personas
ayudar a las personas con discapacidad para llegar a donde lo necesite. Tengo la inquietud de expresar algunas propuestas para mejorar y beneficiar a todos mis amigos con necesidades especiales. En cuanto a los postes de luz y teléfono, propongo que hagan el cableado subterráneo. Estoy de acuerdo a que todos tenemos el derecho a trabajar, de buscar una mejor calidad de vida. Claro que estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en que nos impidan el libre acceso. Mi propuesta es que a todo aquel que invada u obstruya las rampas, así como a quienes no respeten nuestros señalamientos, sean sancionados, como lo dice el reglamento de tránsito. Les aseguro que solo así tomaremos conciencia de lo importante que son los valores del respeto y la tolerancia. Quiero hacer una aclaración. Los lugares para las personas con discapacidad no son una zona VIP, tampoco una exclusividad que nos gustaría tener, pero la necesitamos. Tener una convivencia entre los compañeros e incluir a todos a las actividades que realizamos para evitar la discriminación de las personas con discapacidad auditiva. Es necesario que todas las personas aprendan el lenguaje de señas para que puedan comunicarse por igual en las escuelas, en la familia y en nuestra sociedad. Ayudar a quien lo necesite, ser solidario. Por ejemplo, cuando alguien sufre un accidente, los demás apoyarlo para que puedan curarlo. O cuando una persona está enferma de cáncer, es importante donar el pelo para que la persona esté feliz. Para la trata de personas, recomendamos obedecer a las mamás, tratarnos con respeto y apoyar a las personas que están sufriendo esta situación. Me despido, no sin antes preguntarles algo. A todos aquellos que se han estacionado en lugares para discapacitados, ¿de verdad quieren ustedes estar en mi lugar? Piénsenlo. Es cuanto, diputado presidente, por su atención. Gracias. Por último, tenemos la participación del niño diputado Máximo Constantino Virgen Hernández. Buenas tardes a las autoridades que nos acompañan y al público en general. Mi nombre es Máximo Constantino Virgen Hernández, alumno en la escuela primaria Emiliano Zapata del municipio de Villa de Álvarez. Nuestra voz también cuenta hacia una realidad distinta con la participación infantil y juvenil. Para nosotros, los niños y los jóvenes, la participación significa intercambiar ideas creativas, preguntar ¿por qué las cosas están así?, difundir buenas propuestas, proponer formas de ver la vida y hacer proyectos. También cuentan nuestras necesidades, preocupaciones y conocimientos, errores y emociones. Y el silencio puede ser mucho, porque cuando nos quedamos callados es porque tenemos miedo, dudamos o no hemos tenido la información correcta o suficiente para poder participar. Eso también es importante. Cuando nos dejan participar, sentimos que somos parte importante y eso nos hace sentir bien y seguros, aunque implica tomar algún tipo de responsabilidad. Y con eso nos ayuda a aprender responsabilidades y sobre todo a los adultos, ya que a ellos les toca guiarnos y acompañarnos, pues se trata de ir juntos para que estemos bien preparados.
Por eso, en todos lados se debe practicar la participación infantil de todos, de alguna u otra manera, aunque la mayoría de los adultos no están bien preparados. Todos tenemos nuestra forma de pensar y de participar en el cambio. Los niños y los jóvenes también podemos ser parte de nuestro pensamiento de manera sencilla y natural, desde el nivel de participación que podemos tener. Lo importante es estar ahí y también contar con la ayuda que requerimos para hacerlo. Creciendo vamos a tener poco a poco la capacidad de contar con mayores responsabilidades en los distintos lugares que participamos por situaciones que vamos viviendo. Uno de los objetivos han preparado realmente para la participación infantil y juvenil, por lo cual desconocemos hasta dónde somos capaces de aportar. Por eso es importante que se nos dé la educación en la casa, la escuela y los medios de comunicación. Y que estén con nosotros los adultos responsables de nuestros aprendizajes en la participación, para que podamos tener actividades donde estemos presentes con acciones o propuestas para mejorar, así ir avanzando desde lo más sencillo a situaciones más amplias. Mi propuesta para la participación infantil y juvenil es que tenemos más cerca, ya sea nuestra comunidad, colonia o ciudad, para poder admirar su belleza y riqueza histórica y natural, ya que me pregunto, ¿cómo voy a defender algo que no conozco? ¿Cómo voy a cuidar algo que no he aprendido a amar, admirar y respetar? Hay que valorar lo que tenemos para mejorarlo. La propuesta entonces es que vivamos recorridos imaginarios, virtuales y reales, acompañados de la experiencia de los adultos, donde se nos haga parte de ese sentir y poder vivir la historia pasada, la historia futura y la historia que se va formando en un presente, y poder nosotros comprometernos a llevar una historia futura con buena herencia. Necesitamos estar unidos y conectados para poder ver todo lo bueno que tenemos y entonces poder darnos cuenta de su existencia y saber que podemos mantener lo positivo y mejorar desde lo que ya podemos y lo que podremos hacer en un futuro no muy lejano desde nuestra participación. Por ejemplo, para promover el conocimiento de la ley de la Convención sobre el Derecho de la Niña y el Niño Adolescente del Estado de Colima, propongo que se nombre a un adolescente elegido por los alumnos en una propuesta lanzada por el DIF estatal junto a la Secretaría de Educación, para quien sea electo difusor, realice campañas y tenga acceso a esos documentos y leyes de las instituciones tan importantes, para que se ponga en contacto con los encargados de vigilar el cumplimiento de estas, den seguimiento de manera responsable a los problemas e inquietudes que surjan a través de los maestros y los comités de padres de familia, se reporten y